Siani Sparks es una rapera australiana que irrumpió en la escena musical con su estilo provocador, oscuro, polémico y letras desafiantes. Su notoriedad creció tras su colaboración con Died Antwoord, pero la relación se volvió controversial cuando acusó a Ninja de abuso. Enfocada en su carrera en solitario, Siani continúa desafiando límites con su música única y letras que exploran temas personales y sociales. Su vida artística es un viaje intenso de autenticidad, superación y enojo, encapsulando la esencia de un artista que desafía el status quo. Comenzamos con la poderosa Napalm, una canción que nos habla sobre una protagonista que quiere quemarlo todo y juega con la misma sustancia que le da nombre a esta canción, Napalm. La protagonista nos cuenta todo lo repugnante de ser una niña bonita, y puede ser una referencia a ella misma, ya que múltiples veces se ha sentido atacada hacia su cuerpo, su forma de pensar, vestir, y por lo mismo creó el álbum de donde salió esta canción, Yo odio a la gente en internet. Aquí es donde Siani desata todo su odio, ya que como artista depende de internet para poder llegar a más personas. Eso mismo la hace frustrarse, ya que odia la negatividad que existe en internet. Llegó a un punto donde su pasión depende de estar constantemente conectada a internet, y si pudiera saldría de esto, pero ese es el dilema, no puede hacerlo, y ahí es de donde nace este magnífico álbum. Algo que me parece muy interesante es cómo menciona a un ángel que ha caído en desgracia, con sangre en el rostro. Y aquí puede empezar a hablarles de lo que cree de forma espiritual Siani, ya que en su música hay simbología e inclusive se le ha tachado de satanista. Siani está completamente segura de que sus creencias van cambiando y no son definitivas. Considera que ser reducida a ser llamada satanista es algo tonto. En su visión del mundo tiene la creencia en el poder de la voluntad y la magia de los rituales. Reconoce la limitación humana para comprender completamente el universo y considerando a dioses y espíritus como marcos simbólicos. Visualmente me parece un artista con un estilo único, algo pocas veces logrado por otros artistas que primero tuvieron que pasar por distintas etapas para llegar a lo que son hoy, pero con Siani es fácil identificar lo que la define. Un estilo visual que personalmente me gustaría comparar con las obras de Franz von Stock, obras que reflejan temas recurrentes de tentación, pecado y la dualidad entre el bien y el mal. A través de la representación de figuras femeninas en situaciones simbólicas, Franz explora la complejidad de la naturaleza humana, la seducción y la lucha entre impulsos opuestos, y aquí es donde entra el estilo de Siani, que crea un performance lleno de simbología, provocación, no teme escandalizar a las personas y a ser muy explícita. En Designer Sadness nos habla sobre cómo el consumismo afecta a las personas menos afortunadas, y en el video podemos verlo de manera más clara, ya que de entrada vemos a Siani en un cuarto lleno de mercancía de distintas marcas. Además, la vemos a ella con distintos vestuarios donde pareciera que es una skin de algún videojuego. Esto es una crítica directa al capitalismo que actúa de manera metafórica como una droga que no podemos dejar de consumir. Esto es una crítica para todos nosotros que no paramos de ver internet y de alguna manera somos constantemente bombardeados con productos que no necesitamos, pero por distintas razones queremos, ya sea porque queremos parecernos a ese artista que nos gusta o simplemente para poder encajar en la sociedad, y Siani lo sabe más que nadie, ya que habla desde su experiencia. En Fuck the Hollywood Cult
Creo que es más que obvio de cuál es su tema principal. Nos habla sobre cómo la industria hollywoodense fabrica estrellas para explotarlas de distintas formas, solo para poder ganar más dinero. Ciani no teme el hacer una crítica directa a este problema y nos menciona cómo todos estamos inmersos en esta cultura de adoración a las celebridades de manera insaciable. Ciani lo expresa todo de manera perfecta en este verso que me parece el mejor de todo el álbum. Ciani no solo canta, sino que lidera una revuelta musical que invita a todos a cuestionar y desafiar la norma establecida. La música de Ciani termina no solo siendo un reflejo de lo que vive diariamente, también lo hace para que sus fans se sientan identificados con ella, por lo que es o lo que cuenta. El odio que Ciani tiene hacia el internet, los problemas sociales, las etiquetas y las personas comunes que siguen fervientemente el sistema, sigue muy presente en ella, y eso hace a su música única, agresiva y hermosa de alguna forma. Cracking.